ADN o ácido desoxirribonucleico es el material hereditario en los humanos y en casi todos los demás organismos. Almacena la información necesaria para construir y controlar la célula. La mayor parte se encuentra en el núcleo celular, donde es llamado ADN nuclear, pero también se puede encontrar una pequeña cantidad en las mitocondrias, donde es llamado ADN mitocondrial. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina. El orden de estas bases es lo que determina las instrucciones del ADN o código genético. Las bases de ADN se emparejan entre sí adenina con timina mediante 2 puentes de hidrógeno y citosina con guanina mediante 3 puentes de hidrógeno, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. Juntos, una base azúcar y fosfato se llaman nucleótidos, los cuales están dispuestos en 2 largos filamentos que forman una espiral llamada doble hélice. Estos están unidos mediante enlaces fosfodiéster que van de 5' a 3'. Existe un método llamado extracción por el cual se obtiene ADN a partir de material biológico, utilizando técnicas físicas y químicas. Consiste en la separación y purificación del ADN con el fin de poder estudiarlo, analizarlo o manipularlo. Aislar ADN de fresas a partir de una técnica casera. Para esta práctica son 2 objetivos específicos. El primero es diseñar los reactivos para la extracción a partir de productos de uso común en el hogar. El número 2, identificar de manera cualitativa el ADN aislado. Para esta práctica, se eligió extraer ADN de las fresas. A diferencia de otros alimentos, las fresas contienen grandes cantidades de ADN. Cada célula de una fresa contiene 8 copias de sus cromosomas, es decir, es una célula octoploide, mientras que las humanas solo contienen 2 copias, siendo esta diploide. Ahora que tenemos todos los materiales necesarios, podemos comenzar a hacer nuestra extracción de ADN en fresas. Ahora a nuestras fresas vamos a proceder a quitarles todas las hojas que puedan tener. Tú puedes utilizar fresas frescas o congeladas. Yo estoy utilizando unas que ya están previamente descongeladas para que su consistencia quedara más blandita. Las vamos a introducir dentro de nuestra bolsa de plástico, la cual vamos a sellar perfectamente para poder aplastarlas. Al aplastar las fresas vamos a generar una mayor superficie de contacto y vamos a comenzar con el proceso del rompimiento de las células. La extracción de DNA conlleva una serie de etapas. La primera de ellas es la lisis celular,
Durante el proceso de lisis en laboratorio, las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear se modifican o destruyen, permitiendo que los ácidos nucleicos se liberen. Entre los procedimientos usuales de lisis figuran los siguientes: la rotura mecánica, ya sea por trituración o lisis hipotónica; tratamiento químico, utilizando detergentes, agentes cautrópicos o reducción con tioles; o incluso la digestión enzimática, que un ejemplo de ellos es utilizando la proteína SACA. Pero a todo esto se preguntarán, ¿qué es la membrana celular? Bueno, la membrana celular es un sistema biológico que actúa como barrera física que separa el medio celular interno del externo. Permite el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Está compuesta por proteínas, carbohidratos y principalmente lípidos. Como ya había mencionado, el principal componente de las membranas celulares son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una parte polar y una parte no polar. La parte no polar consiste en dos cadenas de ácidos grasos hidrofóbicos, es decir, que odian el agua. Estos ácidos grasos pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares. Por otra parte, la región hidrofílica es la que ama el agua. Esta es su cabeza, que contiene un grupo fosfato cargado negativamente y un radical que también puede tener carga o ser polar. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos se dirigen hacia afuera y están en contacto con el líquido acuoso. Cuando los fosfolípidos se añaden en el agua, estos se acomodan evitando el contacto de las colas hidrofóbicas con el agua, formando de esta manera micelas. Las principales fuerzas que determinan la formación de bicapas lipídicas son las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals entre las colas hidrofóbicas, así como también las interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno entre los grupos polares de la cabeza hidrofílica y las moléculas de agua. El siguiente paso es realizar nuestra solución, que funcionará como un buffer de lisis. Para esto vamos a necesitar una cucharada de sal, 2 cucharadas de detergente líquido y media taza de agua. Utilizaremos cucharas medidoras para asegurarnos de tener las mismas cantidades de todo lo que ocupemos. Añadimos las 2 cucharadas de detergente. Y finalmente la media taza de agua. Ahora vamos a agitar nuestra solución, evitando la formación de burbujas. Y ya tendremos lista nuestra solución. ¿Cuál es la función del jabón en nuestro experimento? En este caso, hace el papel del buffer de lisis. El jabón lo que hace es romper la membrana celular, que está compuesta por ácidos grasos, los que son disueltos por la acción de las moléculas del jabón. El detergente rompe la barrera lipídica solubilizando las proteínas e interrumpiendo las interacciones lípido-lípido, lípido-proteína y proteína-proteína.
debido a que los detergentes, al igual que los lípidos, se asocian entre ellos y se unen a superficies hidrofóbicas, causando de esta manera rompimiento de las membranas plasmáticas y nuclear de las células, permitiendo la salida del ADN al exterior. Para continuar, vamos a abrir nuestra bolsa con las fresas trituradas y vamos a añadir 2 cucharadas de la mezcla que acabamos de preparar. Separación con sal. En este caso, la sal tiene la función de los solventes mediante los cuales se separan las proteínas y los lípidos del DNA. La sal descompone las cadenas de proteínas que mantienen unidos los ácidos nucleicos para formar el ADN aún más accesible. La sal en disolución actúa disminuyendo la solubilidad de las proteínas, lo que hace que precipiten y se separen más fácilmente del ADN. También, la acción de la sal es que los iones de sodio cargados positivamente neutralizan la carga negativa en el grupo fosfato, haciendo que los ácidos nucleicos sean menos hidrofílicos y por lo tanto menos solubles en el agua. La segunda etapa del experimento de extracción de DNA consiste en la separación de proteínas y lípidos. En esta etapa, en laboratorio, se separa el ADN de las proteínas y lípidos mediante solventes orgánicos y ciclos de centrifugación. Se utiliza la fuerte tendencia hidrofílica de los grupos fosfatos para separarlos en medios acuosos, mientras que las proteínas y los lípidos se separan en solventes orgánicos. Tercera y última etapa, la obtención del ADN en el laboratorio. Después de que son eliminados los lípidos y las proteínas, se recupera el ADN. Para ello, se adiciona etanol y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o amonio, que se unen a los grupos fosfato. Estas mezclas reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permite que el ADN se pliegue sobre sí mismo, haciéndolo insoluble. Nuestro otro vaso que tenemos, vamos a colocar el filtro de café para verter nuestra mezcla que preparamos de fresa, sal, agua y jabón. Vaciamos la mezcla completamente y ahora exprimimos con gentileza para no romper el filtro. Lo siguiente es colocar alcohol en la misma cantidad de nuestro líquido que quedó, creando una solución 1 a 1. Después no tenemos que agitar ni mover. En este paso se aísla nuestro ADN que quedará en la superficie de un color blanco. La acción del alcohol en nuestra práctica es limpiar el ADN de otras biomoléculas. En este proceso, el alcohol hace que el ADN pierda contacto con las moléculas de agua que lo rodean y lo aíslan de la solución acuosa. Hace que el ADN se agrupe en cadenas visibles debido a que el ADN es soluble en agua, pero no es soluble en alcohol. Además, el alcohol se enfría para dificultar aún más la disolución del ADN en el alcohol. En esta práctica, utilizando un método casero, obtuvimos ADN de fresas. Se logró identificar de manera cualitativa las fibrillas blancas que forman el ADN, quedando como una ligera capa color blanco en la parte superior de la mezcla heterogénea. Con esto pudimos analizar el procedimiento para la extracción de ADN de manera casera
así como conocer el funcionamiento que tienen algunos de los productos más comunes en el hogar y su papel en este tipo de técnicas. Agradecemos que hayan visto el video, esperemos que sea de su agrado, nos ayudarían mucho dándole like y compartiendo. Muchas gracias.